Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Pulso Político. El jueves fue el encuentro empresarial en ADE 2017 titulado Nova Tempora. Eso, nuevos tiempos. Se parece bastante al eslogan de tiempos mejores de Sebastián Piñera, ¿no les parece a ustedes? Bueno, voy a dar comentario en realidad. Varias anécdotas tuvo este encuentro empresarial. Uno de ellos que invitaron a 5 candidatos presidenciales, 3 de ellos quedaron afuera, coincidentemente los 3 que son de más extrema o más tirados para el lado de izquierda. No Alejandro Navarro, claro, según lo que dijo Juan Benavides, el presidente de ICARE, dijo que no marcan más de 5-4%, que es Carolina Goich y José Antonio Kast. Entonces los invitaron a los 3 que marcan más y a los 2 que tienen 5-4%. Por eso quedaron los otros fuera. Sin embargo, le dio su turno ahí Beatriz Sánchez a Marco Enrique Dominami. José Antonio Kast hizo una presentación que parecía casi un stand-up comedy, se podía decir, ¿o no? Bueno, lo importante es que aquí se juntan los empresarios supuestamente para ver de dónde va la inversión, cómo va el empresariado, para sacar ideas. Pero lo primero que me gustaría preguntarles, ¿qué les parece, Seremi, le parece que fue adecuado que no hayan invitado a los 8 candidatos presidenciales? Yo creo que deberían haber invitado a los 8, porque debería haberse logrado una discusión desde la transversalidad, de distintas visiones políticas. Porque no olvidemos que para construir un país o para construir una región o para construir una comuna se construye por todos, ¿ya? Y eso es fundamental, escuchar la opinión de todos los actores que hoy día están pensando en el desarrollo futuro del país. Y recordemos, insisto, para construir cualquier espacio, para construir cualquier sociedad, necesitamos todos los actores. Y más desde el punto de vista de la economía. Si queremos avanzar en este desarrollo, no podemos dejar ni la sociedad civil fuera, no podemos dejar los trabajadores fuera, no podemos dejar el sector privado fuera, no podemos dejar el sector público privado, no podemos dejar las universidades, porque desde esa forma construimos la sociedad del futuro. Y estos encuentros empresariales, lo hablábamos hace poco con un economista, ¿sirven realmente para trazar los lineamientos del empresariado de aquí a los otros años? ¿Se firman compromisos donde uno diga, bueno, vamos a crecer, pero con ojos en el medio ambiente, o finalmente es más que nada un evento socialite? No, yo creo que aquí se plantean los principales lineamientos y por eso el discurso de la presidenta ayer fue claro y conciso. Ella llamó al diálogo, llamó a dejar la desconfianza y construir una nueva sociedad o construir un nuevo Chile basado en la confianza, basada en estos diálogos y poniendo en el centro, de una u otra forma, aquellas políticas que nos van a llevar al desarrollo futuro. Hoy día se discute mucho en nuestro país que tenemos que avanzar en mejorar la productividad y no seguir dependiendo de exportaciones de commodities, sino que exportar materia prima con valor agregado. Y para poder exportar eso y para poder desarrollar esos productos es necesario de una u otra forma incorporar innovación y mejorar productividad. Y para mejorar productividad es necesario formar las personas, y la educación es esencial. Y hoy día las políticas que están de la presidenta van enfocadas a mejorar la educación. Que todos los actores tengamos las mismas oportunidades. No una persona que nace en tal lugar o en tal lugar no tenga acceso a la educación. Los que estamos aquí, muchos de los que estamos acá, estudiamos en las universidades. Todos venimos de la universidad y algunos terminamos la universidad con una mochila bastante pesada. En el caso mío terminé endeudado con crédito fiscal o crédito universitario. Pero y hoy día lo pagué, por supuesto. Lo estoy pagando y me están cobrando ya la universidad. Pero si tuviéramos si nos vamos a la gratuidad enfocado en ese sentido, a darle a todas las mismas oportunidades para ir avanzando, pero también se va produciendo ciertos ahorros en las familias. Hoy día, cuando tenemos que las personas no pagan en la educación o tienen un ahorro familiar significativo y esos ahorros los pueden destinar para otro tipo de productos, para comprar una casa y vamos reimpulsando la economía, para un sinnúmero de bienes. Y eso es lo que queremos ir avanzando. Pero el foro en sí, este encuentro de empresarios, si sirven mucho los foros. Claro, eso porque igual tuvo un poco de show ayer. Sí, porque yo creo que, claro, un poco de show, como que el espacio para que cada candidato vaya, obviamente, a hablar de economía, pero, por ejemplo, hoy día, ¿de qué nos acordamos del encuentro de ayer? De lo que hizo Beatriz Sánchez con Marco Enrique Dominami, de lo que dijo Kast. Que no era Trump. Que no era Trump. Entonces, la verdad es que no sé si queda mucho ahí en la retina de las personas que van a hacer encuentros claves para marcar tendencia o para decir, no, yo escuché lo que planteó en el ámbito de la economía. Bueno, los del rubro obviamente van a estar interesados, pero así la ciudadanía que va a estar interesada, ¿qué es lo que propuso? Ayer Beatriz Sánchez, un debate de altura,
es bien visto porque marca que, bueno, que estamos en un país democrático donde puede intervenir con un video Marco Enrique Minami, que seguramente no le revisaron el video antes de sacarlo al aire, porque yo creo que la producción de ICARE debió haberlo revisado. No creo que se lo hayan aprobado. Le he dicho, voy a colocar unas cifras, entonces, por favor. ¿Qué les parece? ¿Que es elevar el debate, bajar el debate o bien el debate político o está bien que se haga este tipo de cosas porque habla de una democracia? No, mira, a ver, yo comparto que deberían haber sido invitados todos los candidatos. Así, en el fondo, el país es verdad, lo construimos entre todos. Pero claramente, si sirve o no sirve estos foros, este foro en particular, y siempre que tengamos elecciones, van a estar marcados por las elecciones. O sea, es un tema lógico, con los candidatos, cada uno va a tratar de sacar y demostrar su programa y a la vez sacar una ventaja en el mundo empresarial. Ahora, lo que hizo Beatriz Sánchez también es parte un poco de lograr lo que logró. Nosotros somos periodistas, sabemos astucia para que si no hubiéramos tenido lo de Kass, lo de Beatriz Sánchez, ni siquiera hoy día estaríamos hablando de eso, ya hubiera muerto ayer. Pero hoy día lograron noticias y en el fondo con ese tipo de cosas Beatriz Sánchez logra que se está hablando de ella, necesita subir a más porque no bajando mucho, entonces yo creo que bien. Ahora, el contenido de lo que dice Marco Enrique Minami claramente carece de todo contenido cívico, democrático y republicano. ¿Qué se ríe? Porque fue completamente, o sea, un discurso, entró con un discurso claro, Dios y todo, pero mira, en definitiva, solo para terminar, yo creo que, insisto, estos foros sí sirven, yo creo que sí, que te dan los lineamientos, pero en año electoral va a estar marcado necesariamente por agenda electoral. Ahora, lo que decía la presidencia, lo que decía el Ceremi, que la presidenta llamó al diálogo y la confianza, que bueno, pero el problema es que se dio cuenta de eso terminando su gobierno. Cuando el diálogo es lo que teníamos que haber tenido del primer minuto para hacer la reforma y todo lo que queríamos que no hubo, y confianza, bueno, es lo que se le pidió siempre, porque había desconfianza, incertidumbre con lo que se estaba anunciando. Entonces, tarde se vino a dar cuenta, pero bueno. Bueno, que eso también se hace cuando hay una oposición constructiva, pues no encuentra todo malo. Sí, porque al final, cada vez que el gobierno quiere hacer algo, siempre la oposición está criticando todo. Entonces, al final, yo creo que las cosas que se han conseguido también se han hecho en base al diálogo. Porque si no hubiese sido producto del diálogo, a lo mejor estaríamos en otra situación. Yo no veo un país que se está cayendo a pedazos. Yo no sé. Es que yo creo que la presidenta siempre llama al diálogo. Siempre, en todas las políticas que están. No, en todas las políticas que hizo la presidenta. Es querer dialogar. Claro, es otra visión. Pero es que no quisieron dialogar ustedes, pues tenían mayoría. Pues. Por ese primer año ustedes llegaron habían ganado con mayoría parlamentaria, venían muy soberbios. Yo no creo en la política de la retrocadora. No, que lo dejarlo claro. Bueno, ya está. O sea, pero yo creo que la oposición una oposición bastante obstructiva. Quiero volver a antes. Fíjense en la discusión que nos quedamos en el tema del encuentro, del herede. Nos quedamos en las matices de algunos candidatos en vez de irnos en el centro pensando en el objetivo que tenía el encuentro, que es una nueva economía, un nuevo proceso, un nuevo diálogo para poder llevar de una u otra forma al desarrollo futuro. Y nos quedamos en esta discusión. Entonces vamos a eso y vamos al déficit fiscal que desde el año 2010 estábamos bien, pero resulta que ahora estamos endeudados en un 25% del PIB. Sí, pero también hay que entender que de una u otra forma ese endeudamiento que tiene el PIB hoy día de una u otra forma va por las situaciones que ha ocurrido en la economía. Si uno analiza la economía de Chile principalmente el menor crecimiento que ha tenido hoy día está dado principalmente por factores externos. Si uno analiza cómo ha bajado el consumo internacional y donde nosotros tenemos una economía abierta, que dependemos de los principales socios comerciales, efectivamente repercute en el crecimiento de nuestro país. Pero también tenemos que ser sumamente claros en el sentido de que tuvimos un menor crecimiento, nadie lo desconoce. Pero las tasas de desempleo de Chile, y me voy a poner en el caso de la región del Biobío, que también hemos tenido un menor crecimiento. Si lo comparamos con el periodo anterior, en el periodo anterior tuvimos un crecimiento promedio de alrededor de un 3,6 en la región del Biobío. Nosotros estamos teniendo hoy día un crecimiento promedio de un 2,1 en la región del Biobío. Menor, pero fíjense en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo promedio de este periodo de la región del Biobío ha sido un 7,5 y en el periodo anterior fue de un 8,4. Es decir, efectivamente hay periodos en que hay un mayor crecimiento, pero también ha habido una mayor tasa de desempleo. Lo que tenemos que ser conscientes es que a pesar de este escenario económico, la región del Biobío
La región del Biobío, quiero centrarme, ha logrado bajar tasa de desempleo, lo cual se logra a través de esta transformación. Lo que pasa es que hay varios factores. Por cierto que la tasa de desempleo en la región se ha mantenido, pero ¿cuál es la calidad de esos empleos? Porque ¿cuánta gente tenemos trabajando en la región del Biobío y van para los programas de emergencia? Son cerca de 20.000. Son personas que ganan... Son personas, tú lo acabas de decir, aumentó considerablemente este gobierno. ¿Y qué calidad es? Ellos ganan el sueldo mínimo, con empleos bastante precarios, por las condiciones además contractuales que ellos tienen, porque fueron creados en un origen de empleos de emergencia, pero ya llevan 20 años y van encima aumentando. Por lo tanto, ojo ahí con las cifras, porque si es lo público lo que sale a absorber la mano de obra para en el fondo mantener el tema del empleo, no es lo ideal en un país que busca el desarrollo. Pero también entendamos cuando ustedes me hablan de empleo precario, por ejemplo, me hablan muchas veces del aumento de las cuentas propias, ¿ya? Y si uno analiza los datos, efectivamente, en nuestro gobierno, en nuestro proceso, ha aumentado, pero ha aumentado en un 23%. En el proceso de ustedes aumentó un 44%. En la región del Biobío, cuenta propia. Entonces también tenemos que tener sumamente claro, lo que yo estoy invitando en esta conversación es que cómo logramos bajar esa tasa de desempleo, logramos trabajando conjunto, basado en un diálogo. Es importante el presupuesto que se viene para el gobierno regional también. Para el 2018 vamos a tener el presupuesto más grande que la región. 13.000 millones de pesos. No he podido intervenir en este diálogo. La verdad las cosas es que efectivamente se ha reducido a lo mejor la tasa de empleabilidad, de desempleo, pero hoy día la inversión que se ha hecho en contratar a través del Estado ha sido altísima. Y cuando uno aumenta el gasto público solo para contratar y no para inversión, para desarrollo, la rueda de la economía no empieza a funcionar y se estanca. ¿Qué eso no es así? No, pues. Oye, si no tiene retorno la economía, no tiene retorno. Cuando tú inviertes en construcción, cuando tú inviertes en obras públicas, cuando tú inviertes, automáticamente activas el desarrollo económico. Cuando tú inviertes solo para contratar a una persona, no está activando el desarrollo económico. Perdón, las cifras, y voy a volver a las expectativas empresariales. Hoy día el 83%, y por eso voy a volver a las reformas tributarias y a las reformas que ustedes implementaron. Hoy día el 86% del empresariado estima que el próximo año o que en el próximo periodo deberían generarse reformas tributarias. Y esperan eso porque las reformas tributarias no fueron consensuadas. Las reformas tributarias se impusieron. Las reformas laborales se impusieron, la reforma educacional se impuso. Y yo te quiero decir una cosa. ¿Se impuso ante quién? Ante los que no estaban de acuerdo. Principalmente la oposición. Yo te voy a pedir, Álvaro, que dé una vuelta por el Congreso, porque estuve en el Congreso esta semana. Y dé una vuelta para ver... No, tengo un buen diputado que me informa todo. Para ver el presupuesto que se presentó en materia de educación. Y estuve conversando con la diputada Yanna Proboste. Futura senadora. Hoy día, y ojalá pueda ser senadora. ¿Y sabes por qué? Estuvimos conversando y tocamos el tema del presupuesto en materia educacional, ya que Iván tocó el tema de educación. Se elimina en el presupuesto del año 2018 la partida o los recursos que existían para el Fondo Solidario. Hoy día, si un alumno no cumple con los requisitos de gratuidad, porque se echó ramos, porque se atrasó en las carreras universitarias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Está condenado a caer ¿a dónde? Al CAE. Y no tiene ninguna posibilidad el Fondo Solidario. Por lo tanto, y conversaba eso con la diputada Yanna Proboste, y me decía, aquí se cometió un error. Entonces, hoy día tenemos un presupuesto que nos va a generar cerca de 7.000 millones de dólares en déficit. Cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares que se van perdiendo. Y por lo tanto, efectivamente, se creció un 3,2%, hoy día estamos un 2,9%, se ha perdido ingreso, se ha perdido crecimiento, se ha perdido empleabilidad. Hoy día, cuando hablamos de cuenta propia también implica que hay personas que están emprendiendo. Sí, por supuesto. Y cuando tú me dices que un 43% emprendió durante el gobierno del presidente Piñera, me estás diciendo que cerca del 50% dejó de emprender durante este gobierno. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que mirar hacia el futuro. Y agradezco, y voy a retomar las palabras, agradezco que la presidenta hoy día hable de tranquilidad, porque lo que se tiene que venir para el futuro es precisamente tranquilidad. Cuando vemos este debate en este encuentro empresarial, ¿por qué invitan a los candidatos presidenciales? Para también tener tranquilidad, para poder saber qué es lo que se viene. Ahora, y también para poder definir las políticas públicas que se vienen. Eso no generaba el gasto que hace el gobierno, en generar empleo, en construcción, decía que no generaba crecimiento. Entonces tiene que ser la inversión del empresariado. Pero ¿qué tanto influye
el empresariado y su decisión de invertir o no en que un gobierno sea exitoso o no. ¿Puedo solamente plantear algo desde el ámbito regional? El año 2014, el presupuesto que tenía el gobierno regional, es decir, el que elaboró el gobierno del presidente Piñera, del 2013 al 2014, en la región del Biobío eran 85.000 millones de pesos. Actualmente, este gobierno, esta intendencia, esta presidenta, está entregando un presupuesto para el año 2018, solo a la región del Biobío, de 113.000 millones de pesos. Con proyección, pero con proyección de llegar a 117.000, perdón. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno regional hoy día? ¿Cuál es? ¿Tú lo sabes? Es que eso es lo que quiero saber, pues. Porque hoy día se aumenta el presupuesto, pero ¿cuál es se aumenta el presupuesto para inversión? No hay liquidez. Son 113.000 millones de pesos con proyección de 117.000 millones de pesos. Porque hay un presupuesto que llega, en el caso de que ahora vamos a tener la región de Ñuble, por un lado, que a partir del 2019 empieza a tener un presupuesto, pero para el presupuesto del año 2018 va dividido en 16 y vamos a tener más presupuesto que la región metropolitana. Eso es porque también hay autoridades, hay parlamentarios de todos los colores que al momento de discutir el presupuesto luchó para que llegaran estos recursos a la región. Y eso significa movilidad, eso significa movimiento, eso significa empleo. Y ahí tú tienes un dato concreto. Sí, pero yo quiero agregar un tema a la discusión. Espérate. La palabra Sanemi, que habla con No, yo quiero agregar un dato. Cuando Henry está planteando el empleo desde el punto de vista público. Hoy día nosotros, como sociedad, tenemos un sinnúmero de demandas, ¿cierto? Y la sociedad nos está pidiendo más salud, nos ha pedido más educación, y ahí hay que hacer inversión pública. Pero esa inversión pública tiene atareado o trae atareado la contratación de personas. Si queremos más consultorio, queremos mejor atención a los ciudadanos, tenemos que contratar más médicos y ahí está la inversión de una u otra forma, no solamente en infraestructura, sino que también está en personas para cubrir las necesidades de la sociedad. Entonces, también de una u otra forma el empleo aumenta por lo que tú señalas, pero teniendo claro que hay que satisfacer esa necesidad y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. También de una u otra forma, cuando las políticas de emprendimiento van enfocadas a crear más empleo, cuando hablamos del empleo de cuenta propia, para mí es muy positivo, pero también tenemos que entender que hay un empleo cuenta propia que está en términos negativos. Aquella persona que no paga sus cotizaciones previsionales, aquellas personas que no tienen seguridad previsional, etc. Entonces también tenemos que analizar. Y ahí esa persona que emprendió y no está pagando cotizaciones previsionales, no está pagando salud, está haciendo uso de un costo público, de recursos públicos, y esos costos públicos va aumentando en el tiempo. También tenemos que llevar... Claro, entonces también tenemos que llevarlo en ese sentido. Entonces, lo que quiero plantear, y lo sigo sintiendo, cuando tú tienes la lógica en la economía, cuando tú tienes menor crecimiento, ¿cuál es la lógica? Que aumenta el desempleo. Y en la región del Biobío no aumentó el desempleo, sino que disminuyó a pesar de tener menor crecimiento. Y ahora, entonces uno tiene que preguntarse por qué. Porque estamos terminando... ¿Cómo viene el año 2018, Jorge? Una pequeña ronda para que cada uno yo espero por el bien de Chile, en realidad que la economía repunte, que venga con las expectativas, por lo menos así hablan, porque como decía el presidente Lagos, sin crecimiento es imposible ejecutar una serie de otras políticas públicas que van destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, así que espero que sea... A ver, nosotros lo que esperamos, yo creo que lo que espera cualquier chileno es que la economía mejore. Cuando la economía mejora, cuando la economía repunta, hay empleabilidad, hay mejor salud, hay mayores garantías y yo creo que lo que tenemos que hoy día es fortalecer el diálogo, lo que hemos hablado hoy día. Sí. Y reiterar, o sea, aquí nosotros tenemos que salir de... Estamos empantanados, estamos avanzando pero nos cuesta. Eso es lo que hemos demostrado estos últimos años. Nos ha costado avanzar. Los factores externos, sí, están presentes, pero también las políticas Álvaro, brevemente, porque nos quedan segundos para cerrar. Sí, es que los problemas externos igual importan, porque este es un mundo globalizado y por lo tanto tenemos una realidad mundial a la cual nosotros tenemos que adaptarnos. Si nadie la desconoce. Yo creo que, tomando un poco las palabras que se han dicho acá, yo creo que cuando un gobierno le va bien, nos va a todos bien. Cuando yo me refiero al presidente Piñera, lo digo porque durante 4 años también dirigió los destinos míos como ciudadano.
Y por lo tanto, más allá de una confrontación de las legítimas, digamos, opciones que tuvo mi candidata Carolina Goy, lo he dicho en todos lados, pero también vamos a ser respetuosos de la institucionalidad y ver lo que va pasando poco a poco. Brevemente. No, yo creo que la economía el otro año. No, yo creo que la economía hoy día va aumentando el consumo mundial, y al aumentar el consumo mundial va a aumentar el crecimiento de la economía, pero por factor externo. Vuelvo a insistir, no tiene asociado de una u otra forma otros factores que están en la discusión, pero influenciado principalmente por el sector externo. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de este tercer capítulo ya de Pulso Político. A ustedes quiero agradecerles por su sintonía, agradecerle a Iván, a Álvaro, también a Henry y a Jorge por acompañarnos esta noche, y a ustedes por su sintonía. Muchas gracias por vernos.